Hola, hola mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a mi canal de Doctrina Sud LDS Básica y Profunda. Hace mucho tiempo que no le estaba dando uso a mi canal, no estaba subiendo contenido, hasta hace poquito que subí otro video y esta vez pues vamos a ver un poquito de Ven Sígueme, que es del 20 de enero al 26 de enero y se titula El corazón de los hijos se volverá hacia sus padres, que trata más que nada de Doctrina y Convenios, la sección 2, José Smith, historia del capítulo 1, verso 27 al 65. La verdad, Ven Sígueme ha estado muy ligero, digerible para todos los miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia. Tiene muy buena información. Trataré también de darles un poquito más de escrituras, complementando lo que ya está aquí en el manual, siguiendo el manual pero agregando un poquito más. Y se me hace una lección muy buena porque habla de la importancia de que nosotros como miembros de la iglesia tengamos la mira puesta en la obra de Dios y poder también ir al templo y hacer la obra por aquellos que ya no están con nosotros. Muchos de nosotros tenemos familiares que ya han pasado a través del velo, que ya murieron. Tenemos antepasados también que están esperando a que vayamos y hagamos la obra vicaria por ellos, que podamos bautizarnos, podamos confirmarnos, recibir las ordenanzas, las iniciatorias, hacer sellados a padres o a hijos. Entonces, como miembros de la iglesia, pues es importante que nos mantengamos viviendo las normas del evangelio para poder recibir una recomendación y poder ir al templo. Ahorita mi esposa y yo acabamos de cumplir un año como obreros en el templo y la verdad, hermanos, es mucho el trabajo, es bastante el trabajo y son pocos los obreros. Necesitamos que más miembros tengan el deseo de servir en el templo. Y pues hay diferentes horarios, hermanos, hay diferentes horarios que ustedes pueden escoger. Nosotros estamos los fines de semana sirviendo en el templo de Tijuana, México, todos los sábados. Estamos nosotros yendo a primera hora, en cuanto abren el templo, pues nosotros ya estamos ahí para poder servir. Y ha habido muchos cambios también para hacer más amenas las sesiones del templo. Pero específicamente, hermanos, vamos a enfocarnos ahorita ya en la lección que trata de Doctrina y Convenios, la sección 2, José Smith Historia, la sección 1, verso 27 al 65. Y empezamos. Había transcurrido 3 años desde que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José Smith en la arboleda, y José no había recibido ninguna revelación adicional desde entonces. Comenzó a preguntarse si el Señor estaba enojado con él. Como todos nosotros, había cometido errores y se sentía condenado por ellos. Sin embargo, Dios todavía tenía una obra que él debía llevar a cabo. La obra que José fue llamado a realizar está relacionada con lo que Dios nos pide a nosotros. José sacaría a la luz el libro de Mormón. A nosotros se nos invita a compartir su mensaje. José recibiría llaves del sacerdocio para hacer volver el corazón de los hijos hacia sus padres. Ahora nosotros podemos recibir ordenanzas en favor de nuestros antepasados en los templos. A José se le comunicaron profecías que pronto se cumplirían. Nosotros somos llamados a ayudar a cumplir esas profecías. Conforme participamos en la obra de Dios, podemos esperar afrontar oposición e incluso persecución, tal como el profeta lo hizo. Pero también podemos tener fe en que el Señor nos convertirá en instrumentos en sus manos, tal como lo hizo con José. Ok, mis hermanos, pues seguimos con la lectura. A continuación, hermanos, leeré un texto de un manual de instituto que me gustaría que todos recordemos, que cuando escuchen este audio lo vuelvan a repetir para aquellos que todavía no tienen un testimonio del profeta José Smith, sepan qué fue lo que hizo, porque muchos de los miembros solamente saben que José Smith recibió su visión en la primavera de 1820 y que vio a Dios el Padre y a Jesucristo, pero es todo lo que saben o es todo lo que ellos pues basan su testimonio. Pero José Smith hizo más que eso. En la primavera de 1820 recibió la visita del Padre y del Hijo, y desde ese momento en adelante fue perseguido por dar testimonio de que Dios le había hablado. Los cielos nuevamente fueron abiertos en 1823. Vino Moroni, seguido por una hueste de mensajeros celestiales, declarando toda su dispensación.
sus derechos, sus llaves, instruido por el Cristo resucitado, aleccionado por ángeles, guardián de grandes verdades, algunas de las cuales se le prohibió enseñar, e investido con poder por medio del regreso de los profetas antiguos, quienes poseían las llaves. Era un hombre que poseía una mente tan amplia como la eternidad. Aún en medio de una oposición incesante, fue guardián de las planchas sagradas por aproximadamente 18 meses. Durante este tiempo de agitación contrajo matrimonio con Emma Hale en 1827 y un año más tarde sepultó a su primer hijo. Tradujo las planchas en los primeros meses de 1829 y en 1930 publicó el Libro de Mormón a un mundo hostil. Ese mismo año fue sembrada la pequeña semilla, con una gran visión de lo que se lograría más adelante y por nombramiento divino. José Smith sembró dicha semilla y se dispuso a hacer todo lo posible para hacerla crecer. Recibió revelación tras revelación. En 1833 se editó un libro de mandamientos en Missouri. Se establecieron periódicos, se compraron propiedades, se sembraron cosechas, se fundaron negocios, se comenzaron industrias, se planearon templos y se colocaron las piedras del ángulo. Pero todavía no era el tiempo en que Sion llegaría a constituirse. En 1835 las revelaciones se publicaron en Qumran como las doctrinas y convenios. Se erigió un templo, se ordenaron quórumes, docenas fueron enviados para alzar la voz de amonestación y miles la escucharon en Gran Bretaña, Escandinavia, los Estados Unidos. Miles se reunieron en Illinois, se fundaron ciudades y se planeó una universidad. Golpeado por populachos, José llevaría hasta el sepulcro las cicatrices del abuso. Se emitieron en su contra más de 46 cargos penales. Pasó meses enteros en la cárcel respondiendo a acusaciones falsas. 5 de sus 9 hijos murieron en la infancia. Rugió la persecución. Los miembros de la iglesia fueron expulsados de Nueva York, Ohio, Missouri y después de su muerte de Illinois. Había habido profetas anteriormente, pero este era el profeta de la restauración, y José tenía el espíritu y el poder de todos los profetas. Enseñó acerca de la creación, la caída, la expiación, la historia de los hechos de Dios desde Adán hasta Juan el Bautista, y de la vida y ministerio de Cristo y de los apóstoles en Asia y en América. Parecía estar tan familiarizado con los profetas antiguos como si hubiera pasado toda su vida entre ellos. Enseñó acerca de la apostasía y de la restauración de todas las llaves y potestades, lo cual se llevó a cabo por medio de él, y por medio de ellas Dios planeaba perfeccionar a los santos y hacer que el reino triunfara. Llegó a ser el instrumento de Dios. El Señor, refiriéndose a José, dijo: «Yo lo he inspirado para promover la causa de Sion con gran poder de hacer lo bueno, y conozco su diligencia, y he oído sus oraciones. Sí, lo he visto llorar por Sion, y haré que ya no llore más por ella». Generoso con sus semejantes, celoso en su llamamiento y leal a sus hermanos, valiente en contra del mal, intrépido en la marcha hacia su destino, «No viviré para cumplir 40 años», decía a menudo. Este profeta preordinado en los cielos nunca descansaba. Daba la bienvenida a los conversos y analizaba los planes para la profetizada excursión hacia el oeste. Era presidente, profeta, sacerdote, alcalde, soldado, amigo, hermano, esposo y padre. Padre para sus propios hijos y para su pueblo. Hubo muchos lugares importantes en su vida: Palmyra, Colesville, Thompson, Hiram, Kirtland, Far West, Jackson, Caldwell y Commerce, cuyo nombre fue cambiado a Nauvoo. En esta última ciudad, la ciudad de José, congregó a los santos, dispensó sagradas ordenanzas, instruyó, predicó, sepultó a su padre, profetizó, delegó la carga del reino sobre los hombros de los 12 y los envió a otros lugares para que estuvieran alejados de la inminente tormenta. Entonces fue como cordero al matadero y murió siendo inocente en la cárcel de Carthage. Sí, al final hubo un Carthage con populachos, asesinos y traidores, que en esa tarde veraniega asaltaron la cárcel. Armados y resueltos, sus últimas palabras fueron: «Oh Señor, mi Dios». «Obtuve poder», dijo él, «basado en los principios de verdad y virtud, que vivirían aun cuando yo estuviera muerto. Porque, ¿cómo conocerá un hombre al amo?», dice el Libro de Mormón, «a quien no ha servido? Es un extraño para él, y se halla lejos de sus pensamientos
e intenciones de su corazón? Ciertamente José conoció a su maestro, aquel Redentor que anteriormente le había dicho: moraréis conmigo en gloria. José Smith Historia, sección 1, verso 27-33. Dios tiene una obra para que yo lleve a cabo. Una cosa es creer que Dios tenía una obra para que José Smith llevara a cabo. Podemos mirar hacia atrás en su vida y ver claramente lo que logró. ¿Pero alguna vez has considerado que Dios tiene una obra para ti también? Mientras lees José Smith Historia 1 del verso 27 al 33, piensa en cuál podría ser esa obra. ¿Cómo contribuye a la restauración continua del Evangelio del Salvador? El elder Gary E. Stevenson enseñó: conforme venimos a Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo, participamos en la obra de salvación y exaltación de Dios, que se centra en responsabilidades divinamente asignadas. Estas responsabilidades son sencillas, inspiradoras, motivadoras y factibles. Son estas: 1. Vivir el Evangelio de Jesucristo. 2. Cuidar de los necesitados. 3. Invitar a todos a recibir el Evangelio. 4. Unir a las familias por la eternidad. Seguimos con la lectura, hermanos. Vamos a leer José Smith Historia 1, de verso 27 al verso 33. Seguí con mis ocupaciones comunes de la vida hasta el 21 de septiembre de 1823, sufriendo continuamente severa persecución de toda clase de individuos, tanto de religiosos como irreligiosos, por motivo de que yo seguía afirmando que había visto una visión. Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado, debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme. Me vi sujeto a toda especie de tentaciones y juntándome con toda clase de personas. Frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones, ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa, pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc., cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial y temperamento natural. Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, de modo que por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina como previamente la había tenido. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo, y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pueda presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas, y también sus brazos, un poco más arriba de la muñeca, y de igual manera sus pies, así como sus piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía descubiertos la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía ver el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno de su persona. Cuando lo vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea, que se iba a hablar bien
y mal de mí entre todo el pueblo. Medita en las experiencias que has tenido al participar en cada una de estas responsabilidades divinamente señaladas. ¿Qué te pediría el Salvador hacer a continuación? Hay una página de temas y preguntas para cada una de estas responsabilidades. Nuestra función en la obra de salvación y exaltación de Dios, Biblioteca del Evangelio. Podrías explorar estas páginas para ayudarte a responder esa pregunta. Es posible que a veces sientas que el Señor no puede valerse de ti debido a los errores que has cometido. ¿Qué aprendes de la experiencia de José Smith en José Smith Historia 1, verso 28-29? ¿En qué forma puedes saber tu condición y posición ante Dios? Bueno, mis hermanos, pues aquí está claro, ¿no? En la escritura que acabamos de leer y en lo que se nos pregunta, pues tenemos que orar. Si sabemos que estamos mal, nosotros mismos sabemos en lo que estamos fallando, nosotros mismos sabemos de qué pie cojeamos, como decimos en México. Entonces nosotros mismos podemos recurrir al Señor, podemos hacer una oración, ¿sí? Y pedirle que nos perdone. Y también, hermanos, pues podemos acercarnos al obispado, ¿no? Si sabemos que nuestra situación amerita algo más, pues acercarnos al obispo, pedir guía, instrucción, consejo, y él va a determinar si qué procede. Pero hay cosas sencillas que nosotros pues podemos acercarnos al Señor en oración, podemos pedirle que nos perdone, que nos haga instrumentos en sus manos. Pero igual debemos nosotros estar preparados, debemos de prepararnos, debemos de estudiar las escrituras, no solamente los domingos, debemos de meditar en cada lección de Ven, Sígueme, cuando leemos por qué dice esto o por qué tenemos que aprender acerca del testimonio del profeta José Smith, por qué el corazón de los hijos se tiene que volver hacia sus padres, ¿no? Y esto es porque se tiene que formar una cadena, es la genealogía. Y como dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad del que me envió. Y en este caso, pues es que nosotros guardemos los mandamientos, nos mantengamos limpios para poder obtener una recomendación y poder hacer convenios por tiempo y eternidad en su santa casa, que es el templo, y ayudar a otros, ¿sí? Ahorita los jóvenes, me asombra porque aquí en nuestro barrio y de otros barrios también, pues van a hacer bautismos por aquellos que ya no están con nosotros, ¿no? Por personas que a veces no conocen, por sus antepasados también. Están trabajando, se están bautizando, se están confirmando. Y es una obra muy bonita, ¿no? Dice, y irán salvadores al monte de Jehová, ¿no? El monte de Sión. Y pues también nosotros, hermanos, los adultos, podemos ir y hacer convenios por otros. Podemos trabajar. Les digo, yo como obrero, pues sí veo a veces que falta más, hay mucho trabajo. O sea, sí hay hermanos trabajando en el templo, sí hay excursiones, sí llegan hermanos, pero falta más. Y la invitación es para ti, querido hermano, hermana, que necesitas estar bien con el Señor. El Señor nos perdona, el Señor nos ama y te esperamos en el templo. Esfuérzate por obtener tu recomendación, pon tu vida en orden ante el Señor para que aparezcas sin mancha, ¿sí? Y pues bueno, seguimos con la lectura, que es José Smith Historia 1, 34-47. Bueno, vamos a estar también como cortando un poquito, no vamos a leer todo para que no se haga tan aburrido el audio, pero lo puedes estudiar en tu casa, puedes seguir estudiando. Dice, al restaurar su evangelio, el Salvador cumplió profecías antiguas, ¿sí? Cuando Moroni se apareció a José Smith, citó varias profecías del Antiguo y Nuevo Testamento, tales como Isaías 11, Hechos 3, el verso 22 al 23, Joel 2, verso 28 al 32. Mientras lees José Smith Historia 1, 34 al 47, piensa en por qué podría haber sido importante que José conociera esas profecías, porque es importante que tú las conozcas. También podrías leer lo que el elder David Adbednar enseñó sobre la primera visita de Moroni a José Smith en Con el poder de Dios en gran gloria. Esto lo puedes encontrar en la Leona de noviembre del 2021, página 28. ¿Sí? Yo quiero leer algo más, hermanos, que va dentro de la sección 2 de Doctrina y Convenios, y dice lo siguiente.
Después de escribir un relato de la gloriosa visión que se le presentó en la primavera de 1820, el profeta José Smith describió las circunstancias en que se produjo la manifestación celestial en la que el ángel Moroni lo visitó y le dio instrucciones. En el curso de su conversación, Moroni citó pasajes de las Escrituras, incluso el que se encuentra en Malaquías, capítulo 4, versos 5-6. Sin embargo, al citarlos, sus palabras fueron diferentes de las que aparecen en la Biblia. La sección 2 de Doctrina y Convenios contiene la versión de lo que el ángel expresó, y fue el elder Orson Pratt quien la incluyó en el libro en 1876, bajo la dirección del presidente Brigham Young. El elder John A. Widtsoe dijo lo siguiente en cuanto a esa sección: la sección 2 de Doctrina y Convenios contiene el principio y el fin del Evangelio. Es la piedra angular del maravilloso arco del Evangelio, y si esa piedra fundamental se debilitara y cayera, toda la estructura evangélica se desmoronaría, convirtiéndose en un montón de trozos de doctrinas desorganizados. El mensaje de Malaquías es tan importante que se ha repetido en cada uno de los 4 libros canónicos. En la Biblia lo encontramos en Malaquías, el capítulo 4, versos 5-6. En el libro de Mormón lo encontramos en Tercer Nefi, capítulo 25, del verso 5 al 6. En Doctrina y Convenios lo encontramos en la sección 2, en la sección 27, verso 9, en la sección 128, el verso 17. En la Perla de Gran Precio, José Smith Historia, lo encontramos en el verso 37, 39 al 39. La forma en que Moroni presentó el mensaje de Malaquías ayuda a los santos de los últimos días a entender la profecía. Por ejemplo, el presidente Joseph Fielding Smith destacó un aspecto interesante del retorno de Elías el profeta a la tierra. Acaeció el 3 de abril de 1836. Edersheim, en su obra The Temple, o El Templo, dice: hasta este día, en todo hogar judío, en cierta parte de los servicios de la Pascua, es decir, cuando beben de la tercera copa, se abre la puerta para dejar entrar a Elías el profeta, como precursor del Mesías. Al mismo tiempo que se leen pasajes apropiados que profetizan la destrucción de todas las naciones paganas, es una coincidencia notable que, al instituir su propia cena, el Señor Jesús relacionara el símbolo, no del juicio, sino de su gran amor con esta tercera copa. El 3 de abril de 1836, durante la fiesta pascual, los judíos abrieron las puertas de sus hogares para que entrara Elías el profeta. Ese día, efectivamente, Elías el profeta entró, pero no en las casas de los judíos para participar de la Pascua con ellos, sino que apareció en la casa del Señor, erigida en su nombre y recibida por él en Kirtland, y allí confirió sus llaves para que pudieran efectuarse aquellas mismas cosas que esos judíos, reunidos en sus hogares, trataban de encontrar. Esto lo podemos leer en Doctrina de Salvación en el tomo 2, página 93-94, versión revisada. Y bueno, mis hermanos, pues ya como muchos de nosotros como miembros de la iglesia sabemos, pues tenemos el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec. Pero aquí dice: ¿qué autoridad del sacerdocio tenía que restaurar o revelar Elías el profeta a José Smith? Para aquellos que no son miembros de la iglesia o que son miembros de la iglesia pero que no les queda muy claro esto sobre qué llaves o qué poder, bueno, tenemos la siguiente información. Cuando Elías el profeta apareció en el templo de Kirtland el 3 de abril de 1836, José Smith y Oliver Cowdery ya habían recibido el sacerdocio de Melquisedec de manos de Pedro, Santiago y Juan en junio de 1829. Sin embargo, carecían todavía de las llaves esenciales de ese sacerdocio. El presidente Joseph Fielding Smith explica el poder y autoridad que vino a restaurar Elías el profeta. Las llaves que poseía Elías el profeta eran las del sacerdocio sempiterno, las llaves del poder para sellar, que el Señor le había dado. Con ese motivo vino, y eso, entregó al profeta José Smith, lo cual incluía un ministerio de sellamientos para los vivos así como para los muertos, no únicamente confinado a los vivos, ni tampoco a los muertos por separado, sino que incluye a ambos a la vez. La misión de Elías el profeta era el poder sellador. Él tenía las llaves mediante las cuales los padres podían ser sellados uno al otro y los hijos sellados a los padres. Él confirió esas llaves al profeta José Smith, y eso se aplica a los difuntos tanto como a los vivientes desde la venida del Señor Jesucristo. Pero,
¿Cuál fue la naturaleza de su misión en la tierra en estos postreros tiempos? Fue restaurar el poder y la autoridad que una vez se habían dado a los hombres en esta tierra, lo cual es esencial para lograr la salvación y la exaltación del hombre en el reino de Dios. En otras palabras, Elías vino a restaurar en la tierra la plenitud del poder del sacerdocio, confiriéndolo sobre profetas mortales debidamente comisionados por el Señor. Este sacerdocio tiene las llaves para atar y sellar en la tierra y en los cielos todas las ordenanzas y los principios relativos a la salvación del hombre, a fin de que de esta manera los mismos tengan validez en el reino celestial. Dios me preparará para trabajar en su reino. Leemos en Ven Sígueme, del 20 al 26 de enero. Y también podemos leer José Smith Historia 1, verso 48 al 60. José solo tenía 17 años cuando vio las planchas de oro por primera vez. Sin embargo, no se le confió su cuidado sino hasta 4 años después. Lee José Smith Historia 1, 48 al 60 y averigua lo que sucedió en la vida de José durante ese tiempo. ¿Cómo crees que esos acontecimientos lo prepararon para la obra a la que Dios lo había llamado? ¿Qué experiencias has tenido que te hayan preparado para servir a Dios y a los demás? ¿Qué estás experimentando actualmente que puede ayudarte a prepararte para un servicio futuro? El Señor envió a Elías el profeta para hacer volver mi corazón hacia mis antepasados. ¿Qué te enseñan las palabras como plantar, corazón y volver de esta sección en cuanto a la misión de Elías el profeta y las bendiciones de las llaves del sacerdocio que él restauró? ¿En qué forma has sentido que tu corazón se vuelve hacia tus antepasados? Piensa en una manera en que puedes tener esos sentimientos con mayor frecuencia. Busca a tus antepasados y realiza las ordenanzas por ellos en el templo. Es una forma de hacerlo. Dirígete a familysearch.org. ¿Qué más se te ocurre? Bueno, mis hermanos, pues esta partecita de Ven, sígueme, pues hace muy buenas preguntas, ¿no? ¿En qué forma has sentido que tu corazón se vuelve hacia tus antepasados? Es bonito trabajar en la genealogía. He de confesar que durante mucho tiempo pues dejé de hacerlo. Sí he trabajado, pero no he sido tan diligente en ello. Y ahora que he sido llamado a trabajar en la historia familiar como consultor y aparte como obrero, pues he estado trabajando, hermanos, no porque se me llamó nada más como consultor, pero ya tenía yo información, pero no había sido diligente. Pero ahora que se me ha llamado, siento más que se complementa mi llamamiento del templo con historia familiar. Créanme que sí se siente el espíritu fuerte, hermanos, y se abren las puertas del cielo en el sentido de que la información llega, la información fluye. Este, Estoy encontrando antepasados, estoy encontrando familiares, la información está llegando. La iglesia, hermanos, ahorita para los que son miembros y no miembros que estén interesados en la genealogía, saber sus raíces, créanme que ahorita la iglesia tiene bastantes herramientas y aparte está con otras páginas o sitios web también que hacen lo mismo que Family Search, de buscar familias, antepasados, recopilar información. Sale porque sale, ¿eh? Sale porque sale la información. Y les digo, hermanos, pues tenemos que trabajar en esto y todo se pone, ¿eh? Todo se pone. En cada estaca, en cada barrio hay consultores de historia familiar que les pueden ayudar a sacar a sacar su cuenta en Family Search si no la tienen. Y también les pueden ayudar a cómo ingresar personas a su árbol familiar, a cómo enviar nombres al templo para que se hagan la obra. Si en dado caso ustedes no pueden ir al templo, pues ustedes, ¿saben qué, hermano? Pues ayúdenme a enviar estos nombres al templo porque yo no puedo ir. O sabe qué, mi hermano, ayúdeme a reservar a esta persona, sea hombre, sea mujer, ayúdeme a reservarlos para que mi familia o yo pueda hacer la obra por X antepasado, ¿no? Igual en los barrios se pueden imprimir las hojas y la siguiente excursión al templo ya lleva sus hojas para hacer sus bautismos, su confirmación, las iniciatorias, etcétera. Entonces, ya el Señor nos está poniendo todo en charola de plata y
esta clase lo dice, mis hermanos. Es tan simplificado, está tan sencillo que dice, el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Y hay todavía en este tiempo que no saben qué significa esta frase o esta escritura. Entonces vamos a ampliar un poquito más para aquellos que no sepan quiénes son los hijos, quiénes son los padres, pues vamos a leerlo. Esto lo encontramos en Doctrina y Convenios en la sección 2, en el verso 2. Dice, bueno, tengo otro texto aparte, ¿no? Pero dice, entender esa frase es esencial para entender todo el pasaje que aparece en el libro de Malaquías. Los padres son nuestros antepasados fallecidos, los que murieron sin el privilegio de recibir el Evangelio, pero que han recibido la promesa de que llegaría el momento en que se les concedería ese privilegio. Los hijos son los que ahora vivimos, los que estamos buscando y preparando información genealógica y efectuando vicariamente las ordenanzas en los templos. El volver el corazón de los hijos hacia los padres es colocar en el corazón de los hijos el sentimiento y el deseo que los inspirará a buscar los registros de sus antepasados muertos. Más aún, es necesario que se implante en su corazón ese deseo e inspiración, a fin de que vayan a la casa del Señor a efectuar la obra necesaria para sus antecesores que murieron sin el conocimiento del Evangelio o sin el privilegio de recibirlo en su plenitud. Esto lo encontramos en Doctrina de Salvación, tomo 2, página 119, versión revisada. Entonces, mis hermanos, creo que está más claro que el chocolate, más claro que el cafecito. Está ahí los antepasados son nuestros padres, nosotros somos los hijos, y pues se les hizo una promesa a ellos, ¿no? Que nosotros, siendo sus hijos, sus ascendentes o descendientes, como quieran verlo, pues íbamos a trabajar en la genealogía. Los que somos miembros de la iglesia, pues lo entendemos muy bien. Aquellos que no son miembros de la iglesia, pues les invitamos a que sigan estudiando, les invitamos a que sigan preparándose y les invitamos a que sigan proporcionando esa información para nosotros poder hacer la obra por sus antepasados. Y lo dice claramente, ¿no? Esas promesas están reservadas por aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿sí? Dice también, aquí dice, ¿cuáles son las promesas hechas a los padres? Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Dice, Abraham y otros de la antigüedad recibieron promesas del Señor en cuanto a una recompensa de exaltación por su fidelidad a los convenios que habían hecho con él. Se espera que los corazones de los descendientes de Abraham se vuelvan a sus antepasados y deseen las mismas bendiciones para sí y para sus seres queridos. De otro modo, la tierra sería destruida. El elder John A. Whitsoe explicó el significado de esas promesas y la parte que en ellas tienen los santos de los últimos días. En nuestro estado preexistente, el día del Gran Concilio, hicimos un acuerdo con el Todopoderoso. El Señor propuso el plan que Él había concebido y nosotros lo aceptamos. Como el plan es para todos los seres humanos, todos tenemos que ver con la salvación de toda persona que forma parte de ese mismo plan. Allí nos pusimos de acuerdo en que seríamos no solamente salvadores para nosotros mismos, sino también para toda la familia humana. Así entramos en una sociedad con el Salvador, y la aplicación del plan entonces vino a ser no solo la obra del Padre y del Salvador, sino también nuestra obra. El más insignificante de nosotros, el más humilde, está asociado con el Todopoderoso para alcanzar el propósito del plan eterno de salvación. Esto, hermanos, lo podemos encontrar en Utah Genial. Es una revista que se lanzó en 1934 en la página 189 que habla sobre la genealogía en Utah y su historia, ¿no? Entonces, o también lo pueden leer en Historia de la Iglesia en el tomo 6, página 59 a la 61. Entonces, pues más que claro, hermanos, más que claro, ¿no? Empecé esta clase con no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino que hace la voluntad de que me envió. Y con esto creo que sella lo que dije, ¿no? Que todos, hermanos, todos estamos asociados con el Todopoderoso para alcanzar el propósito del plan eterno de salvación. O sea, todos estamos obligados, todos los miembros de la iglesia que tenemos el conocimiento, estamos obligados a trabajar en nuestra obra
genealógica o nuestra historia familiar, como quieran llamarle, hermanos. Pero lo más importante de trabajar y obtener esa información es poder ir al templo y hacer esas ordenanzas por los antepasados. Entonces, la clase está muy rica, la clase está, digo yo que está muy ligerita, muy light, que todos podemos entender. Entonces, mis hermanos, por eso Dios preparó todo en su infinita sabiduría y vio el tiempo para enviar a Elías el profeta para restaurar las llaves del sacerdocio sempiterno, de podernos sellar como familias por tiempo y eternidad. Entonces, no desaprovechemos esa oportunidad, sigamos poniendo nuestras vidas en orden ante el Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que seremos llamados a dar cuentas. Entonces, procuremos estar con bien y procuremos llevar nuestros registros y hacer la obra, porque según nuestra historia, según nuestra doctrina, pues va a haber gente que nos está esperando a través del velo. Y esa gente es la que, pues, nuestros antepasados que nos van a recibir y nos preguntarán si trabajamos en la genealogía, ¿no? Obviamente está la cárcel espiritual, pero imagínense que otra persona haya hecho la obra por un antepasado nuestro y ese antepasado nos reciba y nosotros no hayamos trabajado. Entonces es una cadenita y lo último que acabé de leer lo confirma, ¿no? A pesar de que es la obra del plan de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, pues también pasamos a ser salvadores, tenemos parte en esto. Mis hermanos, pues dejo esta, pues este audio, clase, como quieran verlo, yo comparto lo poco, mucho que estudio con ustedes y agrego un poquito más para extender lo de Ven, sígueme. Si les gusta, pues déjenme un like, déjenme ahí un comentario, si les gusta, qué les llamó más la atención del contenido, si les gustaría saber de dónde obtengo la información, etcétera, pues déjenme un comentario, compartan el contenido, los que no están suscritos, suscríbanse, eso me ayuda bastante para seguir haciendo contenido de la iglesia. La verdad, les soy sincero, hace mucho tiempo dejé de hacer contenido, creo que más de 4 años que no hago contenido para la iglesia tan seguido, pero pues écheme la mano en ese sentido para seguir haciendo contenido. Bueno, por mi parte es todo, mis queridos hermanos. Nos vemos, cuídense, nos vemos en el siguiente video.